¿Qué tal, familia de Cielos Abiertos? ¿Cómo están? Espero que estés bien. Antes de ir a la palabra, el día de hoy directamente, quisiera nada más darte breves anuncios. Y el primero es muy sencillo. Comenzamos lo que es una nueva serie de estudio, se llama Fundamentos. Este estudio está diseñado tanto para el creyente que ya tiene tiempo para recordar asuntos muy fundamentales de la fe, pero que son buenos que recordemos, que nos ayudan a estar una vez más como reconectándonos. Nos ayudan en cuanto a que también nos dan una herramientas para poder compartir estos puntos nosotros al discipular a otros. Acompáñame a Génesis capítulo 3. Seguimos en la caída. Vamos a seguir viendo unos aspectos importantes de la caída el día de hoy. Como veíamos la semana pasada, la caída, hablábamos de este momento en el que el pecado, por la desobediencia de Adán y de Eva, entra a la humanidad y trae muerte. Dice en el libro de Romanos que por la desobediencia de un hombre entró la muerte, y por medio de este hombre esa muerte se corrió a toda la humanidad. Pero por la obediencia de un hombre vino la vida, que es en Jesucristo, y por su obediencia, esa obediencia también afecta a todo aquel que en Él cree, que en Él es justificado. Romanos 5 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando Dios le dice al hombre: el día que de este árbol comas, ciertamente morirás, y el hombre muere, pero voy a hablar de estas muertes, porque no es como que el hombre le da la mordida y que muerto, no, sino que vienen a su vida ciertas muertes que nosotros, con las que nosotros nacemos, crecemos y nos viciamos, pero son muertes que después Jesucristo a esas áreas le trae vida y resurrección. Y cuando venimos nosotros a Cristo, estamos libres de ciertas cosas que a veces no sabemos que estamos libres de ellas. En el versículo 8, acaban de pecar. Dice: y oyeron al Señor Dios que paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del huerto que te mandé que no comieras? Y el hombre le respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor le dijo a la mujer: ¿qué has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Hasta ahí vamos a leer. Es curioso, pero vemos cómo parte de nuestra condición humana es nunca aceptar nuestras responsabilidades. A ver, Adán, ¿por qué comiste? Te dije que no comieras. ¿Comiste de este árbol? No, pero la mujer que tú me diste. Ahí está culpando a dos. Número uno, a la mujer, y a Dios por dársela. O sea, él como que yo no la pedí. Y luego a la mujer: ¿qué hiciste? No, pues la serpiente. Y viene con la serpiente: no, pues tú me creaste. Pues, ¿me entiendes? Viene esa cadena de no tomar responsabilidad. Sin embargo, aquí vemos varias muertes en este pasaje. La primera muerte que vemos es una muerte en la conciencia del hombre. Vemos una muerte en su espíritu y vemos una muerte física. Cuando Adán está en el huerto y escucha a Dios, ve la presencia de Dios, que la ha visto desde que abrió los ojos. Adán no conoce otra vida que sea fuera de la presencia de Dios hasta este punto. Adán se ha relacionado con Dios, ha estado en su presencia, ha estado lleno e incluso imantado de él mismo. Y de repente algo ha cambiado. De repente Adán escucha esa voz que normalmente le da alegría escuchar, que normalmente le da anhelo ir al encuentro, escucharlo en el huerto y correr hacia donde está Dios.
Y ahora hay una reacción en él que jamás había existido, y es el miedo. El miedo viene a la vida de Adán. Se manifiesta una emoción, un sentimiento, un estado espiritual propio de la caída como consecuencia de su pecado, porque Adán ya no es el mismo. Adán ya no es la misma esencia, ya no es la misma persona que minutos atrás antes de morder. Ahora su conciencia ha sido capturada por el mal. Ha venido una decadencia, ha caído de la posición espiritual en la que estaba, como hablamos la semana pasada. Y Adán ahora tiene miedo. Miedo de aquel que no le va a hacer nada, miedo de aquel que es amor, miedo de aquel que lo creó. Sin embargo, esta reacción es porque Adán de alguna manera percibe su degradación y percibe la asombrosa santidad de Dios y sabe que ante la santidad de Dios el pecado no va a prevalecer y él se tiene que esconder. Efectivamente, ya no puede estar con él y viene la segunda muerte. La primera es una muerte en su conciencia, en su estado de emociones, donde cosas que antes no había ahora afloran. Este hombre ahora va a tener odios, ahora va a tener deseos descontrolados que no va a poder someter. Ahora va a tener duda, ahora va a tener miedo, intranquilidad. Todo aquello que en la presencia de Dios no había. En la presencia de Dios no había miedo. Había un temor reverente, porque es Dios, pero no había un miedo. En la presencia de Dios no hay dudas. En la presencia de Dios no hay intranquilidad, no hay falta de paz. Todo esto es la manifestación de la ausencia de Dios en nosotros. De tal manera que Adán ahora tiene miedo, pero la segunda es una reacción, es huir de Dios. Se rompe una relación, se rompe una intimidad, se rompe un compañerismo, se rompe la unión espiritual entre el hombre y Dios. Ya no puede estar porque el pecado está presente y Dios no puede estar donde está el pecado. De tal manera que es arrojado de su presencia. Por eso nos dice Romanos que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no tenemos acceso a Dios. Yo te estoy hablando del hombre caído, primero, de las consecuencias de la caída. Adán es la única persona, Adán y Eva, que lo vivieron inverso, que primero tuvieron todo y luego lo dejaron de tener. A partir de ahí, todos nacemos sin estos beneficios y de repente tenemos acceso a ellos por medio de Cristo Jesús. Pero Adán es una persona que ahora vive del añoro de lo que... o sea, cuando tú y yo venimos a Cristo, entiéndeme esto, todo es maravilloso porque todo es nuevo, porque no lo conocíamos. Pero en el caso de Adán es todo lo contrario. Todo lo maravilloso que él conocía, ahora ya no tiene acceso a ello. Y él sí sabe lo que es experimentar la grandeza y luego la caída. A nosotros nos toca al revés. Nosotros vivimos experimentando una vida caída y después somos llamados a una restauración. Eso debe provocar en nosotros una increíble gratitud, una increíble respuesta ante su gracia y ante su majestad. ¿Por qué? Porque hemos sido tocados por la gracia y por la gloria de Dios cuando no lo merecemos. Adán cae y su amistad, su cercanía, su unión espiritual son rotas. De modo que ya no puede acercarse a Dios, de modo que ya no puede interceder, de modo que ya no puede hablar con Dios. Dios no lo va a escuchar, porque es un hombre que está manchado en pecado. Y a nosotros no nos gusta esa definición. A nosotros nos gusta creer que aun cuando no estamos en Cristo no somos tan malos, que aun cuando no estamos en Cristo, Dios sigue como quiera considerándonos y escuchándonos en cada momento. Y déjame decirte una cosa, un estilo de vida que está sin Cristo, un estilo de vida que ha dejado a Dios por el pecado, es un estilo de vida donde Dios no se va a manifestar y no te va a escuchar hasta que procedas al arrepentimiento. No te estoy diciendo que Dios no te va a escuchar.
Estoy diciendo que hay una situación donde necesitamos arrepentirnos. Y en este momento, como consecuencia de la muerte en su mente y de la muerte espiritual, viene la muerte física. Ya no puede estar ahí en el eterno, ya no es sacado del Edén y se le quita el acceso al fruto del árbol de la vida eterna, y ya no puede tener eternidad. Su cuerpo empieza una degradación física, empieza a caducar. Mi amado, desde que tú y yo nacemos con fecha de caducidad. Llega un punto en la vida donde hay un pico de crecimiento y a partir de ahí un declive y empezamos a morir poco a poco. Después de los 33 años empezamos a morir poco a poco. Esas son las 3 muertes. ¿Cómo nos afectan hoy? Nos afectan de maneras muy, muy tremendas. La primera es una de las que nos afecta más. La física no voy a tocarla porque pues la entendemos. Vamos a morir, y si morimos en Cristo, nuestro destino, pero si morimos sin Cristo, nuestro destino es la muerte eterna, es el infierno. Pero físicamente vamos a morir, vamos a pudrirnos. Un día vas a caducar, no vas a estar siempre. Vas a despedirte de tu familia, vas a ver gente morir, tú vas a morir. Eso ya lo hemos entendido, es parte de nuestra naturaleza. El hombre nace, crece, se reproduce y muere, el ciclo de la vida. Sin embargo, la muerte de la conciencia y la muerte de la comunión afectan tremenda nuestra vida. Y voy a hablarte primero de la muerte de la comunión. Y esta es, nacemos separados de Dios, nacemos sin estar ligados a Dios. Nacemos como enemigos de Dios, nacemos como hijos de desobediencia. Esa es mi naturaleza y tu naturaleza cuando tú no estás en Cristo Jesús. Aunque hagas buenas obras, aunque seas buena persona, aunque ayudes a los viejitos ahí a cruzar la calle, aunque hagas obras de caridad, aunque des despensas, aunque des dinero a los pobres, si tú y yo no estamos en Cristo, no hay una forma en la que yo me pueda relacionar con Dios. Mis oraciones son oraciones huecas, mis oraciones son oraciones vacías, mis necesidades no son atendidas por un Dios de gracia y de misericordia. Simplemente el sol sale sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, y es todo. No hay una relación con Dios. Dios no me conoce y yo mucho menos conozco de Él o a Él. Y así crecemos. Sin embargo, Dios nos busca. Y Dios ha plagado la creación de su firma para que el hombre se pregunte quién está ahí y Él pueda manifestársele y Él pueda empezar a hablarnos y a restaurarnos, porque Dios desea una vida donde el hombre y Él estén comunicados. Escucha esto, la caída no solo afectó a Adán, también de alguna manera afectó a Dios, en el sentido de que no como el Dios que Él es, me afectaron, sino que se rompió lo que Él deseaba. Y lo deseaba tanto que viene a morar en forma de hombre, viene a vivir entre nosotros, viene a vivir una vida justa para poder acercarnos. El Padre envía al Hijo para que podamos nosotros tener esa comunión que Él anhela tener con nosotros. Pero nacemos sin eso, nacemos sin el yo poder acercarme a Dios. Por eso Isaías lo sabe muy bien, y cuando tiene esta visión donde ve a Dios, dice: ay de mí que soy muerto, siendo yo un hombre de labios inmundos y viviendo en un pueblo inmundo, he visto a Dios en su gloria. No, ya voy a morir. Pero Dios dice: ¿sabes qué? Yo quiero que tú te puedas acercar a mí y yo voy a cambiar las condiciones del pecado, voy a cambiar las consecuencias que este tuvo en ti. Va a haber una vida tan justa y tan pura y tan sin mancha que se va a entregar por todos ustedes, ofreciéndoles eterna redención. Se va a tratar de mi Hijo. Mi justicia que debería caer sobre ti y destruirte, la voy a vertir sobre Él y les va a dar salvación. Y viene Jesús y muere en la cruz y arregla el problema. Y a partir de ese día nosotros podemos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. Él es el medio.
Yo me puedo acercar a Dios y venir, porque dice Jesús, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero si vengo por medio de Cristo Jesús, tengo una entrada al Padre, dice Jesús. El Padre y yo uno somos. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Entonces yo vengo y Jesús es el medio, la fe en Cristo, en su muerte y en su resurrección, me conectan de nuevo al corazón del Padre como estaba conectado a Adán al principio, y entonces vida empieza a fluir espiritualmente a mí y empiezo a ser un ser distinto. Y por eso se le llama un nuevo nacimiento, porque vengo a una nueva vida, pero porque soy alguien nuevo totalmente. No soy una versión mejorada de mí mismo, no soy Abimael 2.0, no, soy una nueva criatura, una nueva creación, reconciliado con Dios por medio del sacrificio de Jesús, y ahora puedo empezar a tener una amistad con Él que es restaurada por medio del sacrificio de Cristo. Se me otorga la resurrección de mi relación con Dios y puedo comenzar a conocerle por medio de la Escritura, puedo comenzar a tener una comunión con Él. Le hablo y ahora me va a responder. Le hablo y vamos a tener amistad, vamos a poder pasar tiempo juntos. Cuando Él venga a mi huerto, no voy a tener que correr a esconderme. ¿Por qué? Porque puedo ir delante de Él, porque la sangre de Jesucristo me cubre, me justifica, y delante de Dios yo estoy hecho justo, aunque he sido un pecador. He sido transformado, he sido redimido y he sido santificado por medio de Jesucristo. Eso es increíble. Ahora, la muerte es la conciencia. El hombre empieza a experimentar con estas situaciones y nuestra conciencia cada vez se degrada más. En la mente del hombre cada vez pasan más y más mugrero. Cada vez entre más ves tú, ves actos de asesinato, ves a lo que el hombre llega con el tiempo. Y uno dice, cada vez estamos peor. Y no es que cada vez estemos peor, sino que cada vez la conciencia está más corrompida. Frenos que había en nuestra conciencia hace años, ya no están ahí. Ya no existen. El hombre se caracteriza porque con una conciencia caída empezamos a cruzar líneas y líneas y líneas, que para cuando volteamos estamos lejos de donde comenzamos, en un camino de degradación. El hombre empieza a tener, te decía, todas estas emociones y sentimientos que son la consecuencia del pecado, el odio. Nos odiamos unos a otros. Vamos a ver en Génesis 4 cómo Caín mata a Abel simplemente porque Abel trajo una ofrenda y Dios se agradó más de Abel que de Caín. Y Caín va y mata a su propio hermano y lo esconde y huye. Y vemos la codicia en Jacob, y vemos más adelante la ira en Moisés. Y podemos ver cómo nosotros mismos experimentamos a lo largo de nuestra vida desconfianza. Crecemos con traumas, crecemos enojados, crecemos con baja autoestima, crecemos con una conciencia corrompida. Pero ¿sabes qué? Esta conciencia también puede ser restaurada y podemos ser llevados nuestra mente a la mente de Cristo. Y hay un proceso que es por medio de la palabra. Pero esa resurrección la da también Jesús. Y ahora viene como consecuencia una conciencia restaurada. Escuche bien, una conciencia restaurada es la consecuencia de una relación espiritual restaurada. Es decir, entre más me conecto espiritualmente con Dios, entre más me relaciono con Él por medio de su palabra, por medio de la oración, su Espíritu va a trabajar en mí de modo que va a ir limpiando esta conciencia. De modo que cuando Dios aparezca en mi huerto, yo no voy a correr lejos, voy a correr hacia Él. Si he pecado, voy a correr hacia Él y me confieso y me recibe y me abraza y pasamos tiempos con comunión y me disciplina también. Pero ya no está el huir. Ya no hay un miedo, ya no hay un temor. Me gusta mucho esa parte de la canción de Julio Melgar. Bueno, no es de Julio Melgar, él la cantaba en español. Pero ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. O sea, el temor ya no me esclaviza, porque me entiendo hijo, me entiendo amado, me entiendo en esta relación espiritual, y como consecuencia el perfecto amor echa fuera
todo temor, y como consecuencia ya no hay una duda, ya no es, y qué tal si Dios enloquece, de repente quiere destruirme, y nos odia, y no, yo vengo y entiendo que la palabra dice que si el Padre no escatimó y me dio a Jesucristo su Hijo, ¿cómo no me dará junto con Él todas las demás cosas? ¿Cómo no me va a dar junto con Él todas las demás buenas dádivas? Cuando yo veo Efesios y encuentro que he sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y empiezo a entender, ya no hay lugar para la duda, ya no hay lugar para el temor, ya no hay lugar para la tristeza, ya no hay lugar para la desolación. Esto viene cuando mi relación con Dios está siendo afectada de una manera, pero si tengo una relación plena con Él, que ¿cómo logro esta relación? Por medio de la escritura, por medio de la oración y por medio del ayuno. No hay otra. Yo tengo que ser una persona de oración, de palabra y de tiempos donde me privo de cosas para buscarlo a Él, que es el ayuno. Y te aseguro, tu relación con Dios va a ir de un nivel a otro, y eso nos va a ir restaurando la mente, va a ir restaurando nuestra conciencia hasta el punto donde podamos volver a la inocencia de nuestra niñez, a ser gente que ya no experimente con pensamientos obscenos, con pensamientos lujuriosos, con pensamientos terribles de muerte. No, que venga y hay vida en nosotros. Nuestros pensamientos, nuestra mente se vuelve un lienzo en el cual va a proyectar el Espíritu Santo sus buenos deseos y sus buenos sentimientos, en lugar del proyector donde el diablo ponía toda su basura, que eso era antes de estar en Cristo. Porque ahora en Cristo soy una nueva criatura, en Cristo ya tengo la mente de Jesús, en Cristo yo soy renovado por parte de la palabra, soy renovado y no me amoldo al mundo actual. Hay 3 muertes que el hombre experimentó, pero de esas mismas 3 muertes, Jesucristo, cuando viene y hace su obra en nosotros, nos da vida en esas 3 áreas. Yo te invito, te recuerdo, tú ya eres eterno. Si tú estás en Cristo, tú no vas a morir, tú te vas a dormir. Y un día vas a despertarte y vas a resucitar con Él y ser llevado en los aires por nuestro Señor. Ya tu cuerpo físico va a tener vida eterna. Tú ahorita puedes experimentar una relación con Él. Tú no estás solo. Si tú tal vez estabas viendo esto, cambiándole ahí en Facebook, en YouTube, y de repente te topaste con esto y nunca has conocido a Cristo, y eres de los que pasa todo el tiempo que está solo, está triste, llorando, desanimado, fingiendo una vida que no tiene. Mi amado, Dios está ahí y quiere estar contigo, y quiere tocarte, y quiere darte propósito, y quiere darte proyecto, y quiere hacer de tu vida algo maravilloso. Simplemente tienes que abrir tu corazón y decirle: yo quiero conocerte, ven, yo quiero tratarte, yo quiero dejar todo, necesito que me ayudes. Y entonces viene este nuevo nacimiento, y Él también va a empezar a restaurar nuestra mente. Yo es una de las cosas que más he orado y que más me animan, y con las que más lucho a la hora de discipular a la gente, y es ese cambio de mente, donde yo necesito que haya este cambio de una mente no santificada a una mente tocada por Dios. Mi amado, qué gloriosas son estas victorias. Tú hoy puedes poner una canción ahí en YouTube, abrir tu Biblia, decirle: Espíritu Santo, ven, y que Él venga, y empezar a platicar con Dios, y tener a Dios ahí en tu casa, y tener su luz y su presencia llenándote y cambiándote y moldeándote en otra persona, quitando tus miedos, tus dudas, tus defectos, y moldeándote a su imagen y semejanza, dándote vida eterna. Hay gente que no tiene eso. Tú lo tienes si estás en Cristo. Y si no estás en Cristo, tú estás invitado a tenerlo. Solo necesitas decirle: Señor, yo lo quiero. Yo te quiero a ti, yo quiero conocerte, revélate a mí, ayúdame a conocerte y cambia mi vida. Y Él va a venir a hacer una obra en tu vida. Yo quiero que tú, como iglesia, cielos abiertos, disfrutes de estas 3 resurrecciones, de estas 3 victorias que Jesús tuvo contra el pecado, contra el diablo y contra la muerte. Y que disfrutemos de lo que Adán disfrutaba y cayó y perdió,
Nosotros no lo teníamos y ahora tenemos acceso a ello. Vayamos y abracemos aquel destino que estaba preparado para nosotros. Yo te invito a que en esta semana crezcas en tu vida de oración, en tu vida de lectura en la palabra, y dedique un tiempo en el ayuno. Un día, 2, 3 medios días, lo que tú puedas, pero ofrécele eso a Dios como una ofrenda, no como, no es religioso, no, es, te quiero conocer más. Por mi parte es todo, iglesia. Espero que esta reflexión, porque eres más que una predicación, es una reflexión, haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos el próximo domingo, nos vemos en el estudio. No te vayas a perder de lo que hay esta semana en Cielos Abiertos. Dios te bendiga. Hasta la próxima.